Antes de darle nuevamente la palabra al señor Ricaurte, porque hace pocos minutos en Guayaquil ha terminado una rueda de prensa ofrecida por el diario El Universo. Vamos a hacer contacto nuevamente con nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo, ¿cuáles fueron las conclusiones? Adelante. Jason, Eva, muy buenas tardes, saludos a los invitados. Bueno, hace pocos minutos en el auditorio del diario El Universo en la ciudad de Guayaquil, el director de este periódico, el señor Carlos Pérez, dio unas importantes declaraciones, puesto que para él la decisión del juez 15 de lo penal, Juan Paredes, que él dice textual: quieren que nos tiemble la mano cuando escribamos de un acto de corrupción o caer en lo peor, la autocensura. Según el diario El Universo, ellos continuarán trabajando para seguir informando libremente, como lo han hecho en estos primeros, dicen ellos, primeros 90 años. El diario El Universo rechaza esta sentencia, el juez pues la considera que la dictó en un tiempo récord, menos de 24 horas, sobre todo considerando que este juez, el juez Juan Paredes, había dicho en la audiencia delante del presidente que él recién se estaba enterando de qué se trataba el juicio, y sorprende a todos que luego, en varias horas, logra procesar una sentencia que tenía como documentos de respaldo más de 5,000 hojas. Entonces, para el diario El Universo, esta sentencia lo único que tiene como objetivo es callar la libertad de expresión en el Ecuador y sobre todo en lo que se escribe en sus páginas, Jason. Gracias, Marcelo Moncayo. Volvemos con el señor César Ricaurte. Él es director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, Fundamedios. Señor Ricaurte, ¿cree usted entonces que este sería un mensaje claro del gobierno de Rafael Correa a los medios de comunicación de su país? Una advertencia, quizá una amenaza, el que se meta con el gobierno puede resultar seriamente perjudicado. Absolutamente, es una advertencia en toda línea. La sentencia lo dice, los directivos de los medios de comunicación deben censurar a los periodistas, es decir, no es una sentencia que simplemente juzga las posibles ofensas al honor del presidente. El asambleísta Mauro Andino decía que todos somos iguales a la ley. Precisamente la sentencia demuestra que no somos iguales ante la ley, que el presidente de la República tiene una protección especial. Ya decía al inicio de esta entrevista que la sentencia no es por injuria, es por desacato, es por la ofensa grave a un funcionario público. Es decir, la honra de este funcionario público llamado presidente de la República está por encima de todos los demás. Es más bien todo lo contrario de lo que acaba de decir el asambleísta Andino. Y como digo, esto es una advertencia porque finalmente los directivos de los medios van a decir, bueno, vamos a tener que revisar todos los artículos, todas las entrevistas, todas las informaciones para comenzar a censurar lo que pueda disgustar al gobierno o a los funcionarios públicos, porque mañana nos pueden entablar una demanda millonaria y quebrar al medio de comunicación. Otro aspecto que vale la pena decir que no todos somos iguales ante la ley en el Ecuador es el hecho de que la honra del presidente esté valorada en 40 millones y que los abogados del presidente vayan por más, vayan por 80 millones de dólares. Cuando decía antes que una indemnización por un crimen contra los derechos humanos en el Ecuador se ha valorado hasta máximo $1 millón. La honra del presidente entonces cuesta 40 millones o 40 veces más que una indemnización de un afectado en sus derechos fundamentales. Es decir, hay absoluta desproporción. Es un caso que demuestra que finalmente la justicia ecuatoriana no está fallando en derecho y que realmente lo que dice el asambleísta Andino realmente debería ser, pero en la realidad actual del Ecuador no lo es. Mauro Andino, presidente de Comunicación de la Asamblea, vuelvo con usted y le retomo si quiere las palabras que nos estaba diciendo el señor Ricaurte, donde dice que usted ha mencionado la igualdad de todos los ciudadanos ecuatorianos. De hecho, Rafael Correa, después de este fallo, decía: esto demuestra que la ley permite defenderse al ciudadano. Usted dice que en la Constitución aparece que todos los ciudadanos son iguales, sin embargo en Ecuador ya hay muchas voces que dicen todo lo contrario, como señalaba el señor Ricaurte, y que además opinan que si fuera un ciudadano el que quisiera querellarse o algún periodista, volvamos al tema de sicarios de tinta, por las palabras del presidente Rafael Correa, nadie conseguiría un juez que en menos de 24 horas diera un fallo favorable, habiéndose leído un juez temporal en menos de 24 horas más de 5.000 folios. Insisto, de un Estado de derecho, es el operador de justicia el que tomó la decisión, debe haber valorado las pruebas, debe haber revisado detenidamente para emitir una sentencia, porque hacer lo contrario, o como está señalando el señor Ricaurte,
tendría que justificar, tendría que probar, porque hay que recordar que siempre que quien pierde un juicio, por lo general lo acusa al juez de haber actuado ilegalmente, arbitrariamente, de haber cometido el delito de prevaricato, en fin, una serie de hechos. El perdedor, por lo general, lo va a acusar y lo va a seguir acusando a este operador de justicia. Asimismo, debemos señalar que no es exacto, no es veraz lo que dice el señor Ricaurte, de que el juicio es por el delito de desacato. No es así. Hay que transparentar la verdad. El delito es por injurias graves, calumniosas, que establece nuestro Código Penal, al habérsele imputado el falso cometimiento de un delito de lesa humanidad al presidente de la República. Y él, como ciudadano común, ha presentado su demanda. No lo ha hecho como presidente de los ecuatorianos. Pero en cuanto ya a la pena de 3 años o a la indemnización de $40 millones, eso no es cosa juzgada. Puede ser revocada, puede ser reconsiderada y enalzada. Quienes no están de acuerdo con las penas que hoy rigen en nuestro país, habrá que reformar las leyes, pero mientras esté vigente habrá que respetarlas. Lo que tiene que ver con el delito de desacato, el Estado ecuatoriano ya en el 2009 o en el 2010 comprometió ante la Corte Interamericana precisamente a impulsar un proyecto para despenalizar el delito de desacato, muy diferente a lo que tiene que ver a un delito de injurias graves, calumniosas o no calumniosas. Cualquier ciudadano, hombre o mujer, que se sienta afectado por su reputación, por su dignidad, puede acudir precisamente ante la justicia y hacer valer ese derecho. Por lo tanto, no es que con esta sentencia aquí en el Ecuador se pretende coartar la libertad de expresión, la libertad de información o de comunicación. Por el contrario, vamos a seguir siendo vigilantes de que estos derechos fundamentales de todos los seres humanos, no solo de los empresarios de la comunicación, no solo que es de los comunicadores, sino de todos y de todas, siga siendo una gran realidad, porque hacer lo contrario, eso sí, sería sumamente preocupante para los ecuatorianos. Pues esto es apenas una muestra de lo que vive Ecuador por las últimas horas a raíz de la decisión del gobierno de 3 años de prisión para los directivos del Diario El Universo y el que fuera su jefe de opinión, Emilio Palacio, y además quien tiene que pagar $40 millones al presidente Rafael Correa. Señor Mauro Andino, presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea, muchas gracias por estar con nosotros. Señor César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios Fundamedio, muy amable.